Buenas tardes para todos. El día de hoy queremos saludarlos y darles las gracias nuevamente por estar con nosotros en estas charlas con impacto positivo que llevamos a cabo con ayuda de la CCI Seccional Antioquia. Bueno, el día de hoy nuestra charla tiene como título Diseño normativo de túneles viales versus diseño basado en análisis de riesgos, y va a estar a cargo de uno de nuestros ingenieros del área electromecánica, el ingeniero Diego Aurelio Benítez Forero, quien es ingeniero mecánico senior, especialista en seguridad y protección contra incendios, especialista modelado y simulación computacional de seguridad contra incendios de la Universidad de Cantabria. También cuenta con matrícula profesional de la Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos, ASIEM, en Colombia. Es miembro de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME, en Estados Unidos. Miembro de la Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendios, también en Estados Unidos. Es miembro del capítulo metropolitano de Nueva York de la Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendios, miembro de la Asociación Nacional de Investigadores de Incendios y miembro de la Asociación Mundial de Carreteras en Francia. Cuenta con 20 años de experiencia en proyectos generales como ingeniero profesional registrado y 14 años de experiencia específica en desarrollo y coordinación de estudios y diseños de seguridad y protección contra incendios e interventoría para proyectos en las áreas de infraestructura, hidroeléctricas, túneles viales, ferroviarios, aeroportuarios, industriales, saneamiento ambiental, infraestructura de servicios comerciales, hoteleros, educativos y de vivienda. Cuenta también con participación en proyectos en Colombia, como el sistema ferroviario Regiotram, Túnel de Oriente, Túnel del Toyo, Túnel de la Línea, Conexión Regional Canal Salitre, centrales hidroeléctricas como Hidroituango, Porvenir 1 y 2, Central de Playas, San Andrés, La Miel 1 y interventoría al sistema de Transmilenio en los tramos 1, 2 y 4. También ha participado en proyectos como Parques del Río, en interventoría concesión aeroportuaria de Airplan, en proyectos con el Fondo Inmobiliario Colombia, el Grupo Bancolombia, Nutresa, y también en proyectos con la minera de Gramalote, en proyectos en el extranjero como la hidroeléctrica San José en Bolivia, hidroeléctrica Bonjic en Panamá, Mina Codelco en Chile y auditorías de fabricación y pruebas FAT en el extranjero, en países como Estados Unidos y España. Ha realizado ponencias en el Congreso Mundial de Carreteras, también la ponencia en la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Ventilación de Túneles y en el Congreso Internacional de Túneles, que se va a realizar este año en octubre en España. Sin más preámbulo, quiero dejarlos con nuestro ingeniero Diego Benítez y comenzaremos esta presentación que sé que va a ser de gran interés para ustedes. Ingeniero, adelante. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla que hoy nos invita la Cámara de Infraestructura Colombiana. Es de mi agrado hacer esta presentación y hoy les tenemos un tema bastante interesante. Habíamos comentado en el resumen
que la verdadera validez de una normativa es poder aplicarla en cualquier contexto obteniendo iguales resultados para sus objetivos específicos y generales. Esto es a manera de introducción. No obstante, encontramos dificultades a la hora de seleccionar qué normativa aplicar para el diseño y configuración de los sistemas de seguridad. En los túneles viales. Existen pues numerosas regulaciones, guías de diseño, recomendaciones. Tenemos la NFPA 502 de Norteamérica, tenemos la FIAR, tenemos el Real Decreto 635 de España, la Directiva Europea, tenemos la CETU de Francia, tenemos la RAP de Alemania y otras más que hacen parte pues de los requerimientos técnicos a cumplir dentro de los proyectos en Colombia. Sin embargo, entre una y otra norma, existen en algunos casos marcadas diferencias en las especificaciones y en la cantidad de equipamientos electromecánicos, incluso diferencias en la cantidad de infraestructura al interior del túnel como vallas de parqueo, galerías de evacuación, escape, carriles de emergencia, estaciones de emergencia, etc. Por lo tanto, es conveniente y necesario listar los conceptos y requisitos normativos que se deben cumplir para evitar desviaciones al diseño. Adicionalmente, se debe reconocer que las normas prescriptivas son deterministas. En la decisión de implementar las dotaciones de seguridad de un túnel, por lo que resulta muy útil el enfoque prestacional en los diseños, en complemento del desarrollo del análisis de riesgo para determinar las necesidades reales de la seguridad en el diseño de los túneles viales. Bien, entonces con esta introducción quiero comentarles, no sé si de pronto están viendo, Sofía, la presentación ya en modo exposición. Carolina, ¿me cuentas porfa si sí se está presentando bien? Sí, lo estamos viendo, pero aún no en modo presentación. Listo, Ahora ingeniero. sí, ingeniero, ya estamos bien. Perfecto. Bien, los objetivos de la presentación. Los objetivos de la presentación son entender las limitantes de la prescripción de las normas. Reconocer que existen variables en el proceso de diseño que deben ser solucionadas con el enfoque adecuado, con las herramientas adecuadas. Pensar que la seguridad es un concepto holístico y como tal debe ser gestionado en todas sus variables. Eso es de la plena importancia. El diseño normativo de túneles viales, ¿cierto? Nosotros tenemos a nivel mundial, tenemos a disposición estas normas. En Norteamérica tenemos la NFPA 502, el estándar pues, de túneles de carretera, de puentes y de otros accesos limitados. Tenemos la Directiva Europea 2004-54C del Parlamento Europeo y del Consejo. Y tenemos en Colombia nuestro manual para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de túneles de carretera para Colombia. Este es un manual pues que debe ser plausible en estos momentos cuando en nuestro país se están desarrollando intensivamente proyectos de infraestructura vial y qué más que contar con un manual actualizado que contempla y se constituye de varias fuentes de información. Es importantísimo y hoy por hoy es obligación, digamos, debemos tenerlo en cuenta para acometer el desarrollo de proyectos de túneles viales. Dicho esto, entonces, podemos decir que hemos tenido una influencia desde Europa con la directiva europea. Por demás decir que, digamos que asesores internacionales en este momento vienen de Europa a participar en nuestros proyectos de interés nacional con una visión, digamos, de los avances tecnológicos, del conocimiento y las experiencias en esa red de países que tienen una larga tradición e historia en el tema tunelero.
También tenemos por el lado de Norteamérica la NFPA 502, que es una normativa bastante detallada a fondo, es exhaustiva en el manejo de los temas de diseño específicamente, y de la cual también nosotros nos permeamos para definir diseños en detalle. Teniendo, digamos, esta visión de la disponibilidad tanto de Europa e inclusive Asia y también Norteamérica, pues en Colombia estamos, por decirlo así, en capacidad nosotros de emprender un desarrollo y una evolución en el conocimiento de este tipo de ingenierías. Nosotros también sabemos pues que además de esas normas hay otros documentos importantísimos, otras guías de diseño, hay reglamentos, hay normas, hay informes elaborados en todo el mundo. Tenemos agencias internacionales, por ejemplo en Estados Unidos, la USAID, ¿cierto? La FHWA, tenemos la ASTO, tenemos la HRP de Estados Unidos, la RBS de Austria, tenemos CETU Francia, como lo mencionaba ahora, la RAP de Alemania, la NFSC de Corea, SINTEF de Noruega, Astra de Suiza, tenemos la BE 7879 del Reino Unido, tenemos AFAC de Australia. Es decir, que hay una cantidad, un sinnúmero de normativas que es interesante en algún momento nosotros abrirlas, consultarlas para, digamos, hacernos a ese acervo de conocimiento en respecto de diseños en túneles. Hablando un poco de estas normas, por ejemplo, la NFPA 502, que es la norma, digamos, para túneles de carretera, puentes y otros accesos limitados. Esta norma, tenemos que saber que esta norma es como tal, es una norma técnica, es un estándar. Podemos decir que esta es el cómo, ¿cierto? El cómo se deben hacer las cosas, es el deber ser particularizado. Sus anexos son el para qué, es decir, los anexos son importantísimos en esta normativa porque, digamos, hacen una extensión explicada de las razones del porqué de las solicitudes, del deber ser de la normativa. Es importante tenerlo en cuenta en la directiva europea, que es la directiva 2004/CE del Parlamento Europeo, sobre los requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras, es una regulación. Entonces, aquí hay que empezar a establecer y a entender cuál es la diferencia entre lo que es un estándar y lo que es una regulación, lo que es una guía de diseño, lo que es una ley, lo que es un decreto, ¿cierto? Un reglamento. Entonces, es obligación generalizada, es decir, es la cobertura en varios países. Se trata de una directiva que agrupa diferentes nacionalidades e imparte para ellas unas obligaciones, un prototipo, digamos, de cumplimiento en los estándares, digamos, de seguridad para el desarrollo de los diseños tuneleros. La PIAR, tenemos la PIAR ahora que en este congreso reciente que se dio en Medellín, tuvimos presencia de representantes de esta entidad, que es la Asociación Mundial de Carreteras. Es una institución que tiene más de un siglo de historia. Se originó en Europa, en Francia, y es donde tenemos de pronto el mayor acervo y el mayor referente en cuanto a información de diseño, información, investigaciones y estadísticas en el tema de desarrollo de los diseños de seguridad. Y esta se podría decir que las guías de diseño son el para qué y el por qué, ¿de acuerdo? Tenemos el manual, como lo decíamos ahora, que es la filosofía. Este es un compendio de las disciplinas de túneles, es decir, en este caso tenemos túneles viales. Este manual contempla pues todo lo que tiene que ver con el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento, y es el que tenemos que consultar para validar de que de la forma de cómo tenemos que acometer los alcances en el desarrollo de los proyectos de túneles. Hay similitudes y hay diferencias de un manual, ¿cierto? Es decir, el manual de túneles es similar al manual de protección contra incendios, porque ambos plasman una filosofía sin, es decir, sin consistencia, ¿cierto? Es decir, una filosofía es una filosofía, es decir, es una forma, es un enfoque de diseño
Los manuales lo hacen. El manual de túneles es diferente al manual de protección contra incendios también a la vez, porque el primero nace de múltiples fuentes de normas. Es decir, nuestro MT, nuestro manual de túneles, bebe de muchas fuentes de normas extranjeras. En cambio, el segundo nace de normas de una misma fuente, es decir, hay unas diferencias, también hay unas similitudes. El manual de túneles es una referencia a normas, son múltiples normas las que constituyen este manual. Ahora entonces, tenemos leyes, tenemos a nivel nacional, tenemos leyes, tenemos decretos, tenemos reglamentos, tenemos resoluciones. Estas figuras son obligatorias, ¿no? De hecho, en el manual se esboza a manera de marco normativo, ¿cierto? Para, digamos, validar el manual como tal. Y estas leyes, estos decretos, estos reglamentos son el qué, es decir, es el qué estilo un código de construcción que se determina qué es lo que debe hacerse. No se dice el cómo, no se dan razones, sencillamente hay que ejecutarlo. El manual de túneles está estructurado bajo esas figuras y a la vez hace referencia a directivas, a guías de diseño, a normas o estándares, como lo hemos visto. ¿Qué sucede con los pliegos técnicos de los términos de referencia a las licitaciones? Hombre, ahí digamos que a lo largo de la experiencia donde hemos ejecutado proyectos, tanto de diseño de consultoría como interventoría, pues desde luego también allí hay de pronto una distancia entre lo que se pretende y lo que dictan las normas a cumplirse y de pronto las solicitudes específicas de los alcances en un pliego de términos técnicos y de referencia a la licitación. Es decir, de pronto en la redacción escrita hay un distanciamiento o hay algunas especificidades que hay que cumplirse bajo términos de contrato. Entonces, finalmente, lo que está escrito en el contrato será lo que finalmente un contratista ejecutor ejecutará como alcance en el entendimiento de los términos del contrato. Allí entonces hay que tener mucho cuidado de no distanciarse de lo normativo por tal de buscar el cumplimiento de los términos contractuales. Esa es una parte donde hay que revisar con cuidado cuando uno es interventor en estos casos. Esto en el tema de las licitaciones como tal, ¿cierto? Allí se listan diferentes normas, como les digo. El proveedor de diseño y fabricación de Europa, por ejemplo, cuando participan en estas licitaciones, ellos se acogen, tienen sus preferencias y perfectamente entendibles su identificación con su filosofía y con su entendimiento de lo que son las normas técnicas. Y entonces el diseñador de Europa o el fabricante pues se acogerá a la directiva europea, se acogerá a las guías de PIAR, a los cumplimientos de la CE y de la UNE en temas de materiales de fabricación y de calidad, etcétera. Así, a su vez, los proveedores de Norteamérica, pues entonces ellos se identificarán plenamente con las normas NFPA americanas, como la NFPA, la UL, la certificación UL de calidad de productos, la STM de materiales. Perfecto. Para el diseño de túneles con los mínimos requisitos de seguridad, es decir, entre una norma y una directiva hay una brecha inequilibrante debido al significado distinto de las dos figuras. Nosotros ya dijimos que una norma es el deber ser de las cosas. Una directiva no entra a fondo a tratar el por qué, ¿de acuerdo? Es decir, es una recopilación de consenso de muchas cosas que son, digamos, la clave para seguir a cabo ese paso a paso en el desarrollo del diseño. Las directivas no tratan detalladamente los requisitos de diseño. Las normas no tratan o abarcan todos los aspectos de diseño. El manual de túneles debiera unificar y obligar ambos enfoques, normas más directivas, ¿de acuerdo? Entonces, lo prescriptivo de las normas, ¿cierto? Vamos a verlo aquí en primera instancia, después terminamos hablando de lo que es el análisis de riesgos como complemento al uso de las normas, ¿de acuerdo? Y también la comparativa
y el porqué de las preferencias, terminando con el concepto de lo que es análisis de riesgo. Lo prescriptivo de las normas es que las normas buscan cumplir con los requisitos mínimos que por consenso se han establecido que se logra un diseño seguro, ¿cierto? Es decir, es una guía al diseñador hacia el cumplimiento del diseño seguro. Entre normativas varía la cantidad de dotaciones de seguridad. Finalmente nos encontramos con esto, y es que las normas en su cuerpo y en su morfología como tal, en su estructura, son deterministas. Es decir, hay un gran componente de prescripción en las normas, a pesar de que en las últimas revisiones y ediciones de las normativas se ha introducido un tratamiento de análisis por desempeño, es decir, un performance-based design, que es el componente o la alternativa al diseño, y casi en las recientes revisiones a la normativa o estándares internacionales se les ha introducido ese componente como una opción muy válida en el desarrollo de diseño. Entre normativas, pues varía la cantidad de dotaciones, como lo decíamos, y aquí nosotros podemos encontrar que, por ejemplo, en la ventilación longitudinal, si vamos a hablar de este tema, nosotros podemos encontrar que, por ejemplo, en esta normativa de Francia, ¿cierto? Se destaca que la ventilación longitudinal es prohibitiva para los túneles urbanos en doble sentido, ¿cierto? Es un tema que está como muy en boga por estos días para la validación, por ejemplo, del tipo de ventilación en el túnel del Toyo. Pero entonces la norma alemana, la RAF, ¿cierto? Habla y dispone de otras consideraciones adicionales o complementarias o distintas, ¿de acuerdo? Es decir, que para el contraflujo y la congestión, el uso de la ventilación longitudinal solo es posible con limitaciones. Entonces, aquí la primera, digamos, descarta, esta segunda la acepta con las limitaciones, y introducen ya la necesidad de que debe realizarse una evaluación de riesgo para longitudes superiores a 600 metros, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos la RBS de Austria, que aporta algo en el sentido en que define que un sistema de decisión basado en los factores de riesgo tiene que ser necesario para la decisión, ¿de acuerdo? Para la decisión de llevar a cabo un desarrollo de un tipo de alternativas en el tema de ventilación longitudinal. Nosotros tenemos aquí la NFPA 502, donde se menciona, pues, desde luego, que los objetivos de diseño del sistema de ventilación de emergencia serán controlar, extraer y extraer el humo y los gases calentados del incendio, como digamos, como el objetivo primordial en la solución a la ventilación longitudinal. Por ejemplo, la directiva europea, ¿cierto? Enmarca que si un análisis de riesgo, según el artículo 13, muestra que es aceptable o se toman medidas específicas, es decir, ya para un túnel de cierta longitud, como por ejemplo a partir de los 1000 metros en adelante, es necesario, ¿cierto? Se permitirá una ventilación longitudinal, pero bajo condiciones de un análisis de riesgo. Igualmente, para la ventilación transversal tienen en algunos casos, unas opiniones encontradas. Hay algunas normas que aportan más que otras, y digamos que la tarea del diseñador es contrastar, digamos, entre una norma y otra, cuáles son las posibilidades y cuáles son las limitantes para orientar hacia, digamos, un enfoque válido en el desarrollo y planteamiento de sus diseños. Pero con eso, ¿qué quiero decir hasta ahora? Es decir, que entre una norma y otra, existen unos gaps, existen unas distancias de consenso, ¿de acuerdo? Es decir, no por ello, entonces, tenemos que pensar en que la norma que exija menos será, digamos, la más favorable en términos de costos de la ingeniería en la fase de su desarrollo, sino que sencillamente hay que entender varios aspectos. Es decir,
Por ejemplo, estamos hablando de la directiva europea. Ya la directiva europea entonces establece que para túneles con tráfico bidireccional, con un volumen de tráfico superior a 2.000 vehículos por carril, con una longitud superior a 3.000 metros y con un centro de control y ventilación transversal o semitransversal, se adoptarán las siguientes medidas mínimas en materia de ventilación. Entonces, exigen también allí unos cumplimientos que otras normas no lo contienen. Es decir, ninguna norma es completa en la definición de los parámetros a cumplirse en diseño. ¿De acuerdo? Extinción de incendio es un tema bastante particular. Es un tema donde de pronto se suscitan mayores, por decirlo así, suspicacias, en el sentido de que la dotación de túneles requiere y demanda normativamente casi que para como primer significado de la protección es la protección con agua, es decir, los sistemas de manguera, los sistemas de hidrantes, las bombas contra incendio, los sistemas atmosféricos, los sistemas a presión atmosférica, lo que sea. Es decir, está implicada, digamos, el uso del agua para el combate contra incendio y digamos que es la primera concepción que se tiene de protección, ¿de acuerdo? Entonces, pero entonces aquí hay que tener, es decir, hay que tener presente lo siguiente, por ejemplo, en cuestión de dispositivos de extinción, como son las mangueras, como son los requerimientos de agua para el combate, difiere mucho, por ejemplo, en la solicitud de distanciamientos entre los estaciones de emergencia, por ejemplo, entre gabinetes. La norma francesa propone que deben ser a 200 metros de longitud, ¿cierto? Y que esa agua, la disposición de agua no es obligatoria para túneles de menos de 500 metros, ¿cierto? Entonces tenemos esta exigencia de la norma francesa, pero por ejemplo, si miramos a Alemania, están proponiendo que tienen que ser distancias de menos de 150 metros, ¿cierto? Y estamos hablando, digamos, del caso de un mismo túnel, un proyecto de túnel prototipo. Nosotros nos encontramos entonces, por ejemplo, con la norma del Reino Unido, que dirá que entonces los carretes de manguera contra incendios estarán en intervalos de 100 metros. Podemos nosotros también establecer que en Japón y en Corea tenemos unas solicitudes de disposición de estaciones de emergencia con agua inferiores a 50 metros, ¿de acuerdo? Entonces, miren que si nosotros nos comparamos con la directiva europea, con la normativa americana y con las normativas de Japón y Corea, pues sencillamente estas normas son más restrictivas, si se quiere mencionar el término. ¿Por qué? Porque mientras que en FPA las propone a 85 metros, en Asia se proponen a 50 metros. Lo que a priori se pensaría es que entonces es imposible uno plantear un diseño porque esto va a implicar mayores costos, pero no debemos de entenderlo de esa manera. Nosotros podemos decir que lo que se viene a decir es un tema de entendimiento en función del desarrollo de esos países, la visión que tienen de la seguridad, el concepto, el enfoque que tratan, digamos, el estado del arte del desarrollo de cada país de esto en el tema de la seguridad y la protección contra incendios. Entonces, no podemos mirar el tema en términos de pesos, sino que tenemos que entender el porqué de esa justificación de que en Corea y en Japón se proponen estaciones de mangueras cada 50, mientras que, por ejemplo, en la directiva europea, como miramos aquí, se habla que para túneles nuevos no estarán a menos de 150 metros y si son túneles antiguos, entonces solamente se validan estaciones de mangueras cada 250 metros, ¿de acuerdo? No es eso. Además de otros aspectos como este tipo de dotaciones que hemos visto, pues hay otras solicitudes que se hacen desde las normas, ¿cierto? Que es, por ejemplo, tener presente el desarrollo de los diseños, por ejemplo, de los sistemas de presurización en galerías. Tenemos también la exigencia de la detección de incendios. Tenemos que se pide túnel de evacuación pedestre. Hay que diferenciar también en que ciertas normas exigen túnel de evacuación pedestre. Hay otras que exigen túnel de acceso vehicular para los rescates por emergencia.
Hay otras que exigen un acceso a paso vehicular desde el túnel de rescate, es decir, que el túnel conecta vehicularmente entre el túnel principal y el túnel de escape o el túnel de emergencia, y esa es una variante. También se exigen, algunas normas exigen carriles de emergencia. Por ejemplo, aquí acoto que en NFPA no es exigido el carril de emergencia. Es decir, hasta donde se extractó, digamos, estas comparativas entre normas, un documento muy interesante, un documento de referencia, el documento de Mavesky, donde se hacen unos paralelos interesantísimos entre solicitudes de normas. Se rescata, se quiere decir es que hay, digamos, una edición reciente, la 2020 de la NFPA 502, pero no debe tener muchas variaciones respecto a estas solicitudes. Entonces, en la síntesis de lo prescriptivo de las normas, es que hay que aclarar que no es correcto seleccionar una norma que tiene menos requisitos de equipamientos y recursos. Es decir, decía yo ahora que el enfoque no es escoger la que menos exigencia tenga en cuestión de dotaciones de equipamientos de seguridad. No, hay que entenderlas en el contexto del país, en el contexto del nivel del desarrollo, en el contexto del entendimiento y la conciencia, ¿cierto?, de la comunidad de lo que tiene que ver con la seguridad. Entonces, dicho esto, pues cada norma y cada país bajo su elección de requisitos mínimos de seguridad y según sus propias experiencias, ¿cierto? Asimismo, digamos, plantea sus requisitos de cumplimiento de dotaciones para sus proyectos. Entonces, hay que mirarlo desde otro enfoque, es decir, tenemos es que para cada necesidad de proyecto que tenemos que contextualizarlo es precisamente en las exigencias técnicas. Es decir, partimos de una base de lo mínimo que sería lo prescriptivo de las normas, que deben ser varias, ¿cierto? No es una sola, pero también tenemos que saber y entender que hay un complemento que hay que cumplir y que las normas por lo prescriptivas no pueden cumplirlo. Tenemos entonces que echarle mano al recurso, a otros recursos, que lo vamos a ver. Donde no se pida suficiente autonomía del agua contra incendios, por ejemplo, pues entonces se pedirá unos planes robustos de atención a la emergencia de gas, etcétera. Es decir, estoy hablando del planteamiento de estas normas europeas, por ejemplo, la RBS de Austria, la RAP de Alemania, ¿cierto? La de Noruega. No es que pida menos, ¿no? Sencillamente es una compensación entre soluciones de ingeniería, que hay que tenerlas todas a la mano, ¿cierto? Y en la mesa. Cuando se tengan sistemas de evacuación, pues entonces no se tendrá, digamos, un sistema de ventilación, digamos, robusto. Se cuenta con túneles de escape, no se cuenta con túneles de escape. Habrán sistemas fijos de extinción, ¿cierto? Los llamados water spray, los llamados que son pues sprinklers también. Entonces son alternativas que se ponen en un balance, pero todas tienen que cumplirse, ¿de acuerdo? Entonces esa es la variación entre exigencias de menos o de más. Existe en Colombia la preferencia pues en el uso de las normas NFPA por su nivel de detalle para desarrollar diseños que a la vez tienen alto nivel, y algunas empresas aceptan cumplir con las aseguradoras. Por ejemplo, hay muchas empresas, hay muchos clientes, hay muchos inversionistas que adoptan el cumplimiento de estas normas y se someten al escrutinio de una aseguradora que también trabaja con el entendimiento de lo que son estas normas y su exigencia, y entonces digamos, es una práctica muy adecuada, muy sana, el acogerse al cumplimiento normativo, por ejemplo, de las NFPA y a través de la figura de aseguradoras. Pero también hay muchos propietarios inversionistas, diseñadores, consultores, que consideran que la aplicación de, por ejemplo, de las normas NFPA pues resulta en un proyecto costoso por sus requisitos mínimos de seguridad. Insisto, pues que no se tiene que mirar desde este enfoque. Entonces, ante el riesgo pues, de hacer una incorrecta elección de normativas para el diseño, lo más recomendable es reconocer bajo qué preceptos de la seguridad se basarían los diseños del túnel, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Pues hay que poner en consideración aspectos como que revisar y preguntarse y evaluar si se tiene fortalecido el esquema de manejo de evacuaciones, de las evacuaciones como tal, si se tiene un desarrollo óptimo de la protocolización de las actuaciones, ¿cierto? Se cuenta con fuerzas de apoyo, los bomberos, la defensa civil, la policía, se tiene, digamos, un esquema bastante desarrollado y bastante bien elaborado para contar con esas fuerzas de apoyo. Se cuenta con los sistemas de evacuación a través de la galería de escape que permitan la autoevacuación, es decir, no pensar en que las personas pueden salir por su propia cuenta a pie. ¿De acuerdo? Es un estado, digamos, avanzado de lo que es la concepción de la evacuación. Se tiene un desarrollo de la cultura de la conducción, se tiene un túnel geométricamente bien diseñado, se tiene claramente caracterizado el tipo de mercancías peligrosas, ¿cierto? Es decir, son aspectos como que si existen, por ejemplo, políticas serias para el cumplimiento de la seguridad vial. Esas son cosas que hay veces tienden a incumplirse, tienden a no evaluarse o a llegar al nivel de desarrollo esperado que se necesita para el proyecto. Y en este caso, entonces, digamos que se da pie para que queden varios o muchos aspectos faltantes por el desarrollo en un proyecto de estos. Por otro lado, en el proceso de diseño, pues se llega fácilmente a los incumplimientos normativos de diseño, ¿cierto? Y ya estaríamos hablando de que estamos frente a la necesidad de implementar los análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque el cumplimiento normativo es muy difícil cumplirlo. Es decir, o cumplimos de más y estamos pensando en unas dotaciones de más que probablemente no funcionan y no es garantía de que estén ajustadas a lo que requiere el proyecto, o sencillamente se pone menos de lo que se piensa y el proyecto queda, digamos, insuficientemente definido bajo la protección. Entonces, tenemos ya el concepto aquí de frente que serían tener en cuenta los aspectos que obligan a la aplicación de un análisis de riesgo. Y en esto, por ejemplo, menciono la Directiva Europea y el Real Decreto. El Real Decreto es la normativa, digamos, del Estado español, es la transposición de la Directiva Europea a España, es una metodología, es es una forma, digamos, de implementar los requisitos mínimos, ¿cierto?, para la seguridad de los túneles y tiene algunas particulares bastante interesantes en la obligación al desarrollo de los análisis de riesgos, ¿de acuerdo? Tenemos entonces esta directiva europea de la que hemos mencionado mucho, que es, digamos, el apoyo de los asesores internacionales que han participado en nuestros proyectos colombianos, donde ellos vienen con esta visión tratando de implementar aspectos muy interesantes, muy positivos como los siguientes. Miren que, por ejemplo, en la Directiva Europea se habla de que se tienen que contemplar y, digamos, poner en el tintero y considerar, por ejemplo, que para el adecuado diseño, ¿cierto?, de un túnel se tiene que tener en cuenta la longitud del mismo, del número de tubos, los carriles, la geometría de la sección transversal, el alineamiento vertical y horizontal, el tipo de construcción, el tráfico, si es unidireccional y bidireccional, el volumen del tráfico, el riesgo de congestión, el tiempo de acceso de los servicios de emergencia, el porcentaje de camiones, ¿de acuerdo? El porcentaje de mercancías peligrosas, las vías de acceso hacia el túnel, las anchuras de carril, consideraciones de velocidades, ¿cierto? Digamos, el medio geográfico y meteorológico. Asimismo, la NFPA 502 también contempla otros 21, digamos, factores que tienen que ponerse en juego para el análisis, un análisis de ingeniería, digamos, serio, que digamos que se haga un checklist de cada cosa de esos aspectos para empezar a decir, ahora sí voy a aplicar unas dotaciones adecuadas en los túneles. Con una u otra normativa tengo que hacer un análisis de ingeniería desde los túneles más cortos hasta los más largos. Es decir, estas condiciones son obligatorias para los túneles desde 50 metros hasta más de 1000 metros. Es decir, cada vez que hagamos un ejercicio de validar qué necesita un túnel, corto o largo,
de mucho tráfico o de poco tráfico, tenemos que hacerle este checklist de cumplimientos y de consideraciones. La NFPA 502 por su lado considera 21 condiciones que tienen que cumplirse. Vamos corriendo un poco más de acuerdo con el tiempo que tenemos, pero entonces ya podemos ver de que se tienen que tener unos aspectos, digamos, de tipo cualitativo a la mano para poder empezar a hacer una elección realmente de la cantidad de equipamientos. Estos son temas que son bastante subjetivos, bastante, digamos, específicos para cada necesidad de proyecto que tenemos. Entonces, dicho esto, nosotros nos preguntamos, entonces, ¿qué queda por complementarse en ese paquete de herramientas con las cuales tenemos que enfrentarnos al diseño, a la ingeniería de un proyecto de estos? Hombre, pues tenemos la figura y el concepto de lo que es un análisis de riesgos. De aquí comparto digamos, esta síntesis muy didáctica de Amberg Engineering para reconocer que esto no es autoría mía, esta diapositiva, y las que estén marcadas con ellas, pero que es bastante interesante y nos ayuda, ¿cierto? Los análisis de riesgos son una familia de amplios enfoques, métodos y modelos computacionales diferentes para evaluar el nivel de riesgo. También es un análisis sistemático de causas y efectos de incidentes potenciales, una forma de detectar puntos débiles e identificar posibles mejoras. Es una herramienta para valorar riesgos, o sea, esas son las definiciones que existen y hay muchas más también. Si usted mira la definición de la ISO, encontrará otras más. Si usted abre el manual de túneles de carretera de Colombia, tiene también su propia definición. Entonces, ahí, digamos, aquí lo que interesa es reconocer que hay una herramienta que nos puede dar la mano y una herramienta valiosa. Como vamos a concluir más adelante, casi que estamos ante la necesidad obligada de acometer análisis de riesgos cada vez para tomar decisiones entre sencillas y más complejas. Entonces, la Directiva Europea define que el análisis de riesgo es un análisis para un túnel dado, considerando todos los factores de diseño y las condiciones de tráfico que afectan la seguridad, especialmente las características del tipo de tráfico, la longitud y la geometría, ¿de acuerdo? Es bastante interesante esto porque el tema de la geometría decide, digamos, es definitiva, es decisiva para decir qué tan necesario es y qué tan drásticos son los estudios a los que tenemos que someter el proyecto bajo un análisis de riesgos. El tema, digamos, del diseño geométrico es decisivo, es definitivo. Entonces, se tienen los pasos para la investigación, digamos que son los objetivos de la investigación, el sistema a ser investigado, los escenarios relevantes, por ejemplo, para plantear un estudio de riesgos, la clasificación de los escenarios. Hablemos, por ejemplo, de los análisis de riesgos específicos, de los que finalmente, por ejemplo, menciona mucho la PIARC en sus bibliografías, en su literatura amplia. Finalmente aquí nos vemos abocados a los escenarios de mayor riesgo que a nivel de túneles hay que hablar en el contexto de lo que son incendios y de lo que son colisiones y accidentes, ¿de acuerdo? Entonces tenemos frente a esto ya, digamos, los escenarios relevantes, que lo básico es, por ejemplo, lo que hablamos ahora, que es el diseño geométrico del túnel como tal, el influjo, la influencia, la ventilación, la potencia del incendio, la longitud de los carriles, por ejemplo, en colas del tráfico, del tránsito entrante a los túneles, el número de vehículos, etcétera. De ahí se traer, digamos, a colación los escenarios relevantes y plantear entonces un modelo de evacuación y un modelo de propagación del humo de incendio. Es decir, ¿para qué? Para evaluar, digamos, qué tanto impactan estas dos condiciones a la seguridad humana. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, por ejemplo, simplificar que es esencial plantear de entrada, antes que cualquier cosa, es la necesidad de la evacuación, es decir, es la figura por excelencia de la primera solución que hay que atender
es cómo evacuar las personas en un túnel tras una condición de emergencia, ya sea de una colisión vehicular o sea de un incendio, ¿de acuerdo? Y ya en segunda instancia, entonces se vienen las siguientes consideraciones. Bueno, si se presenta un incendio, entonces se van a generar unos humos que van a tomar un tiempo que va a ser inmediato o va a dar un tiempo, digamos, determinado dependiendo de la potencia del incendio. Entonces hay que entrar a hacer esas consideraciones de cuán impacto causan sobre la seguridad digamos, los riesgos a la supervivencia de las personas que están atrapadas en este problema. Entonces, los recursos de un análisis de riesgos, podemos decir que es primera instancia es clasificar los escenarios, ¿cierto? Es decir, los escenarios pueden ser, es decir, por ejemplo, los escenarios que se dan es localizados en diferentes puntos del túnel para ser evaluados, es decir, son escenarios donde se definen las diferencias de las potencias dependiendo de los vehículos que entran en el conflicto, es decir, si es una colisión de un vehículo liviano con un bus cargado de pasajeros, es un escenario. Si es una colisión entre un bus y un tractocamión, es otro escenario. Si es una colisión entre dos tractocamiones, es otro. Y si es con una moto es otro. Entonces, estos escenarios hay que clasificarlos de mayor a menor, ¿cierto? En la condición del impacto y de la gravedad. Una segunda instancia es el análisis de la propagación del humo, que digamos, es un elemento fundamental conocer el comportamiento, digamos, del humo en su propagación, en su, digamos, conducta de estratificación y cómo vamos a trabajar la ventilación para, digamos, la gestión de los humos como tal. Y un tercer análisis es el análisis del autorrescate que inicialmente les planteaba yo para después pensar en el rescate como tal. Entonces, son tres condiciones muy importantes que hay que cumplirse. Y tenemos entonces los componentes de un modelo, tenemos un análisis de consecuencias de colisiones, análisis de consecuencias de incendio, ¿cierto? Y esto, digamos, es el enfoque cuantitativo de riesgos que está muy de moda, es decir, es del que hablan, digamos, todos los asesores internacionales que tienen la experticia en el tema, tienen muchos años de conocimiento en este tema, y podemos decir en este momento que aunque no es el objetivo de la charla, decir que tenemos, digamos, dos enfoques de metodologías de análisis de riesgo, que es el enfoque cualitativo, ¿cierto? Y el enfoque cuantitativo. Cuando yo hablaba del análisis de ingeniería ahora para las normas que son prescriptivas, hablaba del enfoque cualitativo, es decir, es calificar algunos aspectos que podrían representar el riesgo. En este caso, el enfoque es mucho más complejo, es mucho más completo, porque consideras cantidades de cada cosa, es decir, considera, por ejemplo, la cantidad de personas afectadas, considera la cantidad de vehículos en cuestión, considera las cantidades, por ejemplo, de humos de afectación, la cantidad de incendio, por decirlo así, o la tasa de crecimiento de incendio, es magnitudes. Tenemos entonces elementos clave a contabilizar, pues el desarrollo del incendio, la ventilación mecánica, la propagación del humo, los movimientos de las personas, el número de víctimas, como ya lo decía. Un ejemplo muy claro para esto es los recursos de simulación. Es decir, en mi caso, he tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de análisis de riesgo, conociendo y entendiendo cómo es el comportamiento, digamos, la respuesta del comportamiento de las personas ocupantes en una condición de incendio, que hay que reconocer cuál es la psicología de las personas, la conducta de las personas cuando se ven en medio de un incendio, ¿cierto? Son, digamos, temas bastante estudiados, las conductas colectivas, la gente, por decirlo algo, creen que están seguras dentro del vehículo y no se atreven a salir porque consideran que el incendio o el problema no les va a llegar. Hay gente que decide marcharse cuan pronto comienza, digamos, una alarma y se evidencia que hay un problema. Hay otros que consideran y se mantienen allí. Y esto implica que hay unos tiempos. Es decir, un tema interesantísimo es que en los entornos de túneles, las emergencias en la condición, digamos, de la evacuación, se produce una condición de premovimiento, es decir, que se toma más tiempo del necesario
las personas ponerse en evacuación porque hay un delay, es decir, hay un retardo en la iniciativa de las personas de ponerse en evacuación. Esto, digamos, empeora las condiciones, además de favorables, porque las personas, digamos, que no se advierten de la necesidad y el peligro que tienen es que evacuar tan pronto como sea posible. Entonces, este concepto hay que tenerlo muy claro porque no es prescriptivamente como de pronto se manejan estos aspectos de que la norma dice que es que un incendio comienza entre los 3 y 5 minutos para, digamos, crecer, sino que esto depende precisamente de las condiciones también de conocimiento y de tipo de respuestas de las personas, es decir, de la psicología humana. Aquí hablamos pues de que se utilizan, digamos, unos modelos de simulación. En este caso, el modelo que les voy a mostrar se llama EVAC Tunnel. Es un modelo, digamos, que está bastante, digamos, es eficiente. Tiene un desempeño muy adecuado respecto a otros modelos computacionales. Este es un modelo estocástico donde nosotros aquí estudiamos, digamos, el efecto de una colisión y, por supuesto, un posible incendio y se hacen consideraciones como, por ejemplo, caracterizaciones de la longitud de la cola, ¿cierto? El distanciamiento entre vehículos, la selección, digamos, de vehículos en una cola, cuántos, el modelo se alimenta definiendo cuántos números de vehículos hay, eh, número de tractomulas, buses, etcétera, y entonces se entran en consideración varios aspectos a la vez, como por ejemplo se define la potencia del incendio y se comparan los valores, porque no es lo mismo un incendio generado, por ejemplo, de 100 megavatios de un camión cisterna a un incendio generado por una motocarro, un vehículo liviano, donde un incendio estará del orden de 8 megavatios, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, será, digamos, el tiempo de evacuación se minimiza casi a cero cuando las potencias de incendio son demasiado grandes, que en ese sentido, entonces no vale ningún distanciamiento conservador entre galerías de evacuación. Es decir, tienden a ser más juntas las galerías de evacuación para garantizar que las personas salen en el tiempo disponible que se alcanza, digamos, a reconocer bajo un cálculo de este tipo estocástico, donde nos ayuda a definir el tiempo, digamos, máximo disponible en el cual la persona tiene que estar ya en la galería de evacuación. Entonces, este es un caso, ejemplo, digamos, de una de las herramientas que se necesitan para poder nosotros visualizar más a fondo qué soluciones podemos plantear en cuanto a las definiciones de seguridad. Por ejemplo, acabamos de hablar de que la simulación de evacuación nos lleva a definir el distanciamiento máximo entre galerías para que garantizar que la gente pueda salvarse y haya menos atrapados y menos mortalidad por virtud de, digamos, de la naturaleza de un incendio que puede ser mayúsculo como también puede ser mínimo. Pero estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa, hay que entenderlas, hay que analizarlas, hay que trabajarlas, hay que evaluarlas, hay que calcularlas y hay que simularlas. Entonces, en conclusiones y recomendaciones, un análisis de riesgo que es para túneles viales o de carretera. Realmente aquí en Colombia el término correcto sería vial. Los túneles de carretera es como una adopción de Europa, porque es que túneles viales son todos, son túneles que son en el entorno urbano como interurbano, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos túneles en muchas ciudades o muchos países, hay túneles urbanos que están en medio de la ciudad, entonces no serían túneles de carretera como tal, sino que serían túneles viales, ¿de acuerdo? Están en uso varias excelentes herramientas de análisis de riesgos. Los enfoques radicalmente diferentes tienen ventajas e inconvenientes y la selección de la herramienta adecuada es esencial. O sea, dentro de los métodos cualitativos están los análisis de ingeniería, como por ejemplo en la NFPA 502 y en la misma directiva europea. Hay que hacerlos, hay que hacer ese paso a paso, hay que hacer ese checklist, no hay que dejar de hacerlo para luego complementar las decisiones de diseño con un análisis de riesgo. Entonces, es prácticamente obligatorio el desarrollo del análisis de riesgo porque en ningún túnel, ya sea en proyecto o existente, cumplirá idealmente como lo exigen las normas, ¿de acuerdo? Es decir, mm, cada vez nos encontramos con que
es necesario hacerlo por las, digamos, por las limitaciones que hay y por las desviaciones a la normativa que de entrada tenemos que cumplir y no se cumplen. Bien, entonces, dicho esto, no sé, pasamos a la parte de preguntas, si las tienen. Sí, en este momento, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que nos quiera hacer respecto al tema, estamos acá atentos y vamos a ir contestando. Démosle un momento a las preguntas. Bueno, por acá nos preguntan que si vamos a publicar las memorias. Nosotros compartiríamos un resumen de la presentación. De todas maneras, el live queda montado en el canal de YouTube de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la seccional Antioquia. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta sobre el tema de la presentación? Bueno, por acá tenemos una pregunta. Dice así, al parecer ningún proyecto de túnel es seguro o cumple 100% las especificaciones. Bueno, en ese caso, pues es difícil, casi ideal, ¿cierto? Que un diseño, pues que un diseño de túnel, digamos, pueda mantener, digamos, la puesta en operación, ¿cierto? Digamos, tiene demasiadas variables de diseño que suelen tener desviaciones. Entonces yo diría pues que las desviaciones comienzan desde el diseño geométrico, por ejemplo, las pendientes longitudinales, casi siempre nos vemos abocados a que no se puede, digamos, sostener una pendiente longitudinal menor o igual al 3%, ¿de acuerdo? Posiblemente no tenemos drenajes. El túnel finalmente, o algunos túneles que se consideraba tenía que tenerlos, no los tuvieron. Las curvaturas interiores pueden no cumplirse, digamos, por el tema de geología, la geotecnia del mismo proyecto civil del túnel no lo permite. Por ejemplo, no se consideran galerías de evacuación y son, digamos, son desviaciones al cumplimiento normativo que se espera, pues, digamos, deba cumplirse. El tema, por ejemplo, de andenes, el tema de falta de bahías internas para parqueo, el carril de emergencia. Son muchos aspectos en el tema geométrico que tienen desviaciones y por lo tanto, entonces estamos muy a puertas de incumplir, digamos, las prescripciones de diseño. Y esto va hasta, por ejemplo, desviaciones como, por ejemplo, el estudio de tránsito desactualizado, no contempla, por ejemplo, una caracterización completa de las mercancías peligrosas. Hay un desconocimiento, por ejemplo, de la potencia real del incendio, es decir, en muchos casos en los proyectos de túneles no se tiene claridad en el concepto de cómo se establece la potencia de diseño de un incendio, ¿cierto? O la potencia del incendio como tal, y desde luego entonces estamos digamos, imaginándonos que la dotación que tenemos por norma, que es, por ejemplo, distanciamiento entre equipamientos, con eso será suficiente entonces atender una condición de estas. Desde luego, entonces, es muy difícil uno tener un proyecto seguro, ¿cierto? Un túnel que cumpla 100%, digamos, el tema de seguridad. Listo, por acá tenemos otra pregunta del señor Javier García y nos dice así, bueno, primero que todo nos dice que es excelente presentación, muchas gracias y gracias a ti Javier pues por estar acá presente y pregunta, ¿qué tan compatible o diferente se encuentra el manual de túneles respecto al de diseño geométrico y demás normatividad actualmente utilizados en Colombia? Sí, yo podría decir que, digamos, sabiendo de que ya hay un update, ¿cierto? Una actualización de 2021,
hay algunas diferencias entre la versión 2015 y del mismo manual de diseño vial de túneles viales de 2008. Pues desde luego la versión 2008 tiene toca algunos aspectos con el tema, digamos, por ejemplo, anchos de carriles en túneles, pero no se habla mucho del tema, no es realmente, digamos, la materia en la cual debe esperarse uno consultar el diseño, el tema de mantenimiento, el tema de operación de túneles. Entonces, para ello estaría el manual de túneles de Colombia con la versión reciente. Hay que consultar ese, es donde es el manual más completo, y, digamos, atiende casi prácticamente, yo diría que todos los aspectos de diseño. Bueno, y por último tenemos la pregunta de Andrés, nos dice, buenas tardes, ¿por qué se presentan tantas desviaciones en el cumplimiento de la normativa si tenemos entidades que están en la obligación de garantizar su cumplimiento? Bueno, es una pregunta muy interesante. Sin embargo, en el desarrollo de la ingeniería de un proyecto de estos tan complejo, es muy difícil uno no de pronto lidiar con esa cantidad de variables, digámoslo así, de riesgos o amenazas a la desviación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo parte de las condiciones constructivas del túnel, es decir, muchas veces se ha hecho un trazado en la montaña y el macizo rocoso no se encuentra, se dan cuenta de que tras digamos, la evaluación geotécnica, no se puede trazar una boca de un túnel por ahí, sino que hay que correrla. Entonces sufren desalineamientos que necesariamente, digamos, tienen que acomodarse los diseños que parten de allí, ¿cierto? De las obras y de la configuración civil como queda inicialmente, digamos, el proyecto solucionado. Entonces, es difícil uno mantener la idealización de un túnel para que cumpla. Bueno, no, esas son todas las preguntas que tenemos en el momento y ya pasadas pues las 5 de la tarde, les queremos agradecer todos por este espacio que comparten con nosotros el día de hoy, agradecerle pues al ingeniero por este espacio, también esta charla tan interesante, y a la CCI por apoyarnos con estas charlas con impacto positivo, y ya nos veremos en la próxima. Feliz tarde para todos. Pero muchas gracias a todos.